La firma de abogados que contrató Cabeza de Vaca cobran más de 30,000 pesos la hora y buscarán desacreditar a Santiago Nieto y al gobierno de México. Enfrentado a un proceso de desafuero, así como a demandas por delincuencia organizada y lavado de dinero, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas, contrató un despacho de abogados en Estados Unidos, al que pagará $1,650 por hora, para cabildear con funcionarios del gobierno y miembros del Congreso de aquel país, con el fin de generar una percepción de que las acciones tomadas en México en su contra son irregulares, porque se ha divulgado información confidencial. La firma contratada por García Cabeza de Vaca fue Gerger Hennessy McFarland, con sede en Houston, Texas, según un registro público de los clientes extranjeros de despachos de abogados, que es obligatorio en aquel país. Entre los casos que han llevado esos litigantes destacan la defensa de la petrolera BP por el derrame de petróleo en el Golfo de México, de la plataforma Deepwater Horizon en 2010, y otro conocido como Estados Unidos contra Hamad, de 1996, en el que defendió que verter gasolina en un manto de agua no era un delito de contaminación efectiva. Los presuntos delitos contenidos en las denuncias que se han hecho en México contra Cabeza de Vaca fueron cometidos, la mayoría, antes de que fuera gobernador de Tamaulipas. En el contrato con su abogado, el mandatario proporciona como domicilio la Casa de Gobierno de Tamaulipas. La Fiscalía General de la República acusa al mandatario tamaulipeco de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Cabeza de Vaca hizo un depósito de $100,000 a los abogados. David Gerger, uno de los dos letrados, cobrará $975 por hora y la abogada Ashley Capper, de la misma firma, $675 por hora. El depósito de los $100,000 fue hecho el 12 de abril del 2021 por Mariana Gómez García, nombre y apellidos que coinciden con los de la esposa de García Cabeza de Vaca, según el documento en poder de la jornada. Una de las tareas encomendadas al despacho de abogados es que en los círculos del gobierno y Congreso estadounidense permea la idea de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Santiago Nieto Castillo, hizo pública información proporcionada por el FinCEN, Oficina del Departamento del Tesoro de Lucha contra los Delitos Financieros, en la sesión de la Comisión de la Cámara de Diputados mexicana que analiza la procedencia de la solicitud de desafuero del mandatario tamaulipeco. Esa sesión fue pública por decisión de la sección instructora creada para investigar el caso, que es presidida por el diputado morenista Pablo Gómez. Fuentes de la UIF consultadas por la jornada comentaron que el FinCEN y otras autoridades estadounidenses entregaron la información y autorización y que fuera compartida con autoridades competentes, y entre esas autoridades mencionaron las fuentes. Están la sección instructora que analiza la procedencia del desafuero y la Fiscalía General de la República. Francisco Javier García Cabeza de Vaca pidió la asistencia de este despacho para ponerse en contacto con el gobierno de Estados Unidos y en particular con el FinCEN para discutir artículos en la prensa mexicana que presumiblemente contienen información confidencial que puede haber sido obtenida de esa oficina. Lo que quiere ganar el gobernador con esto son dos cosas: desprestigiar al gobierno mexicano y segundo, generar alguna duda respecto del manejo de la información confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo con fuentes mexicanas que participan en el proceso. El despacho de abogados tiene como una de sus tareas ponerse en contacto con funcionarios del Poder Ejecutivo y posiblemente del Congreso para proporcionar datos al gobierno de Estados Unidos sobre la posible divulgación de información confidencial que haya aparecido en la prensa mexicana y para informar a esos funcionarios sobre las filtraciones y los daños resultantes. El documento precisa que, además, los abogados
tienen la intención de comunicarse con representantes del gobierno de Estados Unidos por escrito y posiblemente por teléfono o en persona para educar a los funcionarios del Poder Ejecutivo y posiblemente al Congreso para mitigar los efectos de la divulgación de información confidencial a la prensa mexicana y para desalentar y prevenir futuras divulgaciones. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. He sido objeto de infamias y persecuciones políticas. No, Francisco. No es persecución política. Se llama justicia. Las instituciones del Estado no te quieren someter. Ellas trabajan para proteger. La Fiscalía General de la República, como órgano independiente, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero contra ti por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. No, Francisco. No se trata de castigar a la oposición. Se trata de castigar a quien haya cometido un delito. Francisco, el que nada debe, nada teme. Hace unos días, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero. No es la primera vez que un gobernador del PRIAN es acusado por este tipo de delitos, pero sí es la primera vez que tenemos una fiscalía completamente autónoma que se encarga de instrumentar acciones para evitar que algún gobernante esté por encima de la ley. La historia de Cabeza de Vaca se cuenta por sí sola. Fue acusado por robo de armas en Texas, en donde estuvo preso. Hay evidencias de que hizo negocios multimillonarios con los hijos de Marta Sagún. Y hay acusaciones de la DEA por nexo con el crimen organizado, convirtiéndose así en el quinto gobernador de Tamaulipas del PRIAN vinculado a la delincuencia organizada. Algunos gobernadores del PRI y del PAN gobiernan como mafiosos. Se tapan sus corruptelas, sus negocios, sus complicidades. Por eso ahora van juntos en una alianza, porque se aferran al poder. Ellos también fueron los que se opusieron a que hubiera una fiscalía independiente para que llegue la justicia que el pueblo de México tantos años esperó. Pero el pueblo de México ya despertó y en este 2021 va a volver a escoger la transformación para descabezar de una vez por todas a la corrupción. Se llama Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha sido convocado por esta sección instructora para tomar su testimonio en la causa instaurada en contra del ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los elementos que integraron la denuncia que presentamos ante la Fiscalía General de la República. Los datos de las notas de inteligencia de las cuales estamos nosotros partiendo es información que proporciona el sistema financiero, es decir, los bancos. Nuestra obligación en términos legales tiene que ver con los procedimientos relacionados con el combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cualquiera de sus delitos precedentes, incluyendo evidentemente los temas relacionados con presuntos actos de corrupción. Parte de la denuncia tiene que ver con la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, propiedad del señor Francisco N., vendido por 42 millones de pesos. También un rancho en Soto de la Marina, Tamaulipas, valuado en 63.4 millones de pesos, escriturado a favor de una empresa de naturaleza familiar. Es relevante decir que hay otro rancho en Tamaulipas con superficie de 950 hectáreas y 450 metros de construcción, valuados en 38 millones de pesos. Adquirido por una empresa que tiene las características de fantasma relacionadas con Bernardo N., socio de Francisco N. La hacienda en Soto de la Marina, Veracruz, de la empresa familiar está valuada en 53.6 millones de pesos. Hay una casa en Reynosa, ubicada en la declaración 3 de 3. También se encuentra una propiedad en McAllen, Texas, relacionadas con el señor José R., primo del señor Francisco N. Tenemos además una serie de casas vinculadas en
en las declaraciones una casa de 7 terrenos en Reynosa, relacionada a una casa en McAllen, relacionada con Francisco N., valorada con 8.5 millones de pesos. Esto, otra casa en McAllen relacionada con una empresa de naturaleza familiar, y en general se trata de inmuebles adquiridos no solamente de manera personal, sino también a partir de mecanismos de copropiedad y a partir de empresas donde el señor Francisco N. resulta accionista. En McAllen, Texas, este inmueble también se encuentra vinculado con Ismael N., hermano de Francisco N., y en McAllen, Texas, hay también una casa valorada en 10.7 millones de pesos relacionada con José e Ismael N. Hidalgo, Texas, hay otra empresa relacionada, un terreno relacionado con una empresa de naturaleza familiar. En Hidalgo County aparece también Appraisal District, propiedad de José e Ismael N. En Hidalgo, Texas, relacionado con Manuel N., un inmueble valuado en 5.9 millones de pesos. En El Paso, Texas, una propiedad relacionada con José R., primo de Francisco N. Y también hay inmuebles localizados en Edimburgo, Texas, en Padre Island, Isla del Padre, Texas, relacionado con José G., en Padre Island, propiedad de Baltasar N., uno de los socios y personas vinculadas con el señor Francisco N. También es importante señalar que LexisNexis, en fecha de consulta en el año 2021, nos arroja la propiedad de este centro comercial, y pues en general lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a la familia y el ingreso que como servidor público pudo haber formulado durante los años del servicio público Francisco N. Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera, insisto, en la anterior administración, había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el cártel de Sinaloa para efecto de lavar dinero. Eso no quiere decir que el cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N. Lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a la SOFOM, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado. El Centro de Justicia para las Mujeres refiere un convenio de asignación de recursos por un monto de 66 millones de pesos y un avance de producción del 39%. La obra debía entregarse en abril de este año. El lugar donde tendría que estar construido el Centro de Justicia, que actualmente es un terreno de naturaleza Baltasar N., es el accionista de una empresa de energía eólica que con la coparticipación de una empresa española están buscando y resultan ganadoras de un parque eólico en el Cortijo relacionado con San Francisco. La empresa de energía eólica, y por eso creo que es importante la discusión que se existe sobre energía eólica en el país hoy en día, impulsada por algún despacho en particular, tiene que ver con este tema, tiene que ver con un acto en donde no se está buscando energías limpias, lo que se está buscando es cómo generar mejores esquemas de negocio para un grupo político en particular. En este tema, quiero recordar nuevamente que la empresa española se encuentra acusada de realizar esquemas de corrupción en América Latina mediante sus filiales, y que una de sus filiales en Bolivia fue vetada por el Banco Mundial por un esquema de corrupción. Insisto pues, en la relación que tiene con el esquema de Odebrecht. Disfrazado de árbitro electoral, el INE se ha convertido en cómplice del PRIAN. No respetaron la ley de austeridad, se negaron a bajarse el sueldo y ganan 64% más que el presidente, violando la Constitución. Decidieron modificar las reglas del juego a 2 meses de la elección para que Morena no tenga mayoría en el Congreso, negando la voluntad del pueblo. Nos niegan nuevamente el registro de nuestros aspirantes con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuevamente nuestra democracia y el derecho del pueblo a decidir. Nosotros seguiremos luchando para defender la democracia de forma pacífica y legal. Acudiremos una vez más al tribunal para que corrija otra vez las medidas desproporcionadas del INE. Hoy más que nunca, unidad y movilización en defensa de la esperanza y la democracia. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara.
y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.